A continuación nos dirigirá la palabra el jefe nacional de la Falange, camarada Manuel Andrino. Yo también quiero dar las gracias al camarada Norberto y al camarada Carlos Bate, que está a mi espalda, por compartir conmigo estos micrófonos y esta escasa hora de falangismo frente al Teatro de la Comedia. Camaradas, nos dicen que debemos olvidarnos de la Segunda República, de la Guerra Civil, del franquismo y de no sé cuántos periodos más de la historia de España. Lo malo no es que nos lo diga toda esa canalla que aprobó esa basura de ley llamada memoria histórica y que está situada a la izquierda o a la extrema izquierda. Lo peor es que aquellos situados a la derecha del Parlamento y que han vivido, y muy bien, a la sombra del régimen anterior, tengan la santa nariz de decirnos que tenemos que olvidar esa parte de la historia de España y que incluso debemos avergonzarnos de nuestra participación de una u otra manera en ella. Y por supuesto que debamos olvidar o esconder la persecución implacable que sufrieron nuestros camaradas o el recordar actos como el que se celebró en este Teatro de la Comedia un 29 de octubre de 1933. No hemos sido nosotros los que hemos reabierto la herida del pasado, ni los que intentamos ganar una guerra que provocó la izquierda republicana para luego perderla. Está en el debate político. Raro es el día en el que unos y otros nos enzarzan la cuenta del guerracivilismo y nosotros los falangistas no vamos a rehuir en defender la verdad de lo aquí sucedido. Mal asunto si tenemos unos complejos estúpidos que, lejos de hacer pasar página, lo único que han conseguido es que los enemigos de España ya fueran aquella nefasta Segunda República, en el franquismo o en esta monarquía traidora, se han dedicado a insultarnos, a calumniarnos y a perseguirnos para intentar tapar el genocidio que cometieron con una parte importante del pueblo español. Precisamente con aquellos españoles que no comulgaban con las ideas comunistas, con las ideas socialistas, con las ideas anarquistas y por supuesto con las ideas separatistas. Esos que pretendían convertirnos en un satélite más de la Unión Soviética. Porque en realidad todo este barullo que tienen montado lo que pretenden es blanquear el historial de asesinos en serie como Santiago Carrillo, como La Pasionaria, como Indalecio Prieto, como Largo Caballero, o el historial de partidos como el PSOE, el PC, el PNV o Esquerra Republicana, que se dedicaron al intento más que serio de acabar con media población en España. Por eso, camaradas, pretenden crear un comité de la verdad. Ellos son los que la han llamado así. Supongo que para decidir cuáles son crímenes de lesa humanidad y cuáles son los verdaderos crímenes de guerra. Supongo que en esta categoría no entrarán los asesinatos masivos de las checas comunistas y socialistas, ni los sumarios incoados por la justicia republicana, por llamarla de alguna manera. Una justicia republicana que, como todos sabéis, estaba especializada en la tortura, en el asesinato y finalmente en el exterminio indiscriminado de miles de españoles. Todas estas cosas hay que decirlas, porque es la auténtica realidad, y la verdad es la verdad con mayúsculas, la diga Agamenón o la diga su porquero. En España, como en el resto de Europa, se ha implantado desde hace décadas la persecución sistemática contra todos aquellos que, como nosotros los falangistas, no aceptamos esa manipulación de la historia y nos resistimos a aceptar también su discurso políticamente correcto. Ahí tenéis la resolución aprobada la semana pasada por ese cementerio de elefantes llamado Parlamento Europeo, donde se insta a nuestra ilegalización. Y es que ya todo les vale. No tienen ningún pudor a la hora de mentir de forma descarada. Hay que ser imbéciles para no ver que lo que pretenden con la retirada de lo que llaman símbolos franquistas es una mísera excusa. Todos estos grandes demócratas, adalides de la libertad, de su libertad por supuesto, pretenden encarcelar y prohibir a todo aquel que publique cosas de lo que ellos denominan el fascismo. Y en esa categoría, los amigos de la checa y del fusilamiento democrático por supuesto, incluyen a falangistas, a franquistas, a monárquicos
y a todo aquel que se ponga a tiro, y nunca mejor dicho. Si tenemos que decir que aquel Frente Popular asesinó y justificó el asesinato de miles de españoles por ser cristianos, conservadores, militares o falangistas, habrá que decirlo alto y claro, mal que les pese. Suponemos que también prohibirán el recordar que en un momento determinado en España se construían embalses, pantanos, canales, puertos, polígonos y millones de viviendas de verdad de protección oficial, además de establecer la seguridad social como se conoce, mejor que ahora, una educación nacional y gratuita y unos derechos laborales para los trabajadores contra los que precisamente han acabado estos sindicatos y partidos corruptos desde el año 78. Por eso, quieren aplicarnos lo que denominan delito de odio para acabar con la libertad individual de los que nos atrevemos a criticar este sistema corrupto nacido en el año de 1978. Está claro que a todos estos golfos de la memoria histórica les preocupan poco o nada los miles de asesinados por el Frente Popular en Paracuellos, en Aravaca, en Usera, en Torrejón o en Fuencarral. De hecho, cuando pueden incluso lo justifican, porque dicen que les estuvo bien empleado por reaccionarios, por fascistas, por ir a misa o por comprar determinado tipo de periódico. Suponemos que fascistas debían de ser, como he dicho en alguna otra ocasión, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón o Pérez de Ayala, quienes contribuyeron de forma decisiva a la llegada de la Segunda República y que a la vista de los acontecimientos no solo no la apoyaron, sino que se opusieron radical y frontalmente a aquel Frente Popular. Como también fascistas, supongo, eran Ramiro de Maeztu o Pedro Muñoz Seca, asesinados por hablar de la hispanidad el uno y escribir obras de teatro el otro. Está claro que desde que llegó este inútil de Pedro Sánchez a la Moncloa, estamos con la matraca de que ahora sí que van a por el Valle de los Caídos, de que ahora sí que van a sacar los restos de José Antonio y los restos de Franco, de que ahora, como si no hubiera problemas en España de separatismo, de sanidad, de educación, de vivienda o de sueldos ridículos y pensiones de miseria, la solución se encontrara en sacar los restos de Franco, 43 años después, por cierto, de morir en la cama, o los de José Antonio, asesinado precisamente por la izquierda hace ahora 82 años. No os equivoquéis, el fin final es acabar con aquel lugar sagrado donde reposan los restos de miles y miles de caídos de ambos bandos en la guerra civil. Pero es que a esto les da igual, son auténticos talibanes, que no contentos con acabar en su momento con miles de españoles y de provocar una guerra civil, ahora pretenden borrar parte de esa historia. Eso sí, lo han hecho contando en primer lugar con el silencio cómplice de la jerarquía eclesiástica, empezando por el Papa de Roma, y en segundo lugar, y para que a nadie se lo olvide, ha contado también con la cobardía tradicional de la derecha cobarde del PP, que permitió que siguiera en vigor la llamada Ley de Memoria Histórica. Y por eso, a estos del PP se les ha debido quedar esa cara de imbéciles de la noche a la mañana, cuando el PSOE, junto a lo más rastrero del panorama político español, les ha mandado al paro. Y lo primero que ha hecho este nefasto gobierno socialista es intentar ampliar precisamente esa ley de memoria histórica, siguiendo con la retirada de cruces y de placas, promovida, por ejemplo, por esta alcaldesa puesta a dedo por los perroflautas en Madrid. Los mismos que, como en Coletas, se alegraba y se emocionaba al ver a los policías apaleados en el suelo cuando las protestas del 15M. El mismo que ahora vive rodeado de esos mismos policías, pero a los que ahora tiene a su servicio como guardaespaldas de día y de noche. Menudo cambio pabrete. El mismo que estaba súper orgulloso de vivir en su barrio, en Moratalá, decía, y que ha tardado 4 días en cambiar de opinión y en acoplarse en un chale de lujo en la zona noble de la Sierra Madrileña. Coño con los comunistas, siempre les dan por lo mismo. Son los mismos que pretenden retirar del Código Penal el insulto a la bandera, el insulto a los sentimientos religiosos y a las víctimas del terrorismo. ¿Y sabéis para qué quieren promover
esos cambios en el Código Penal? Pues para poder pisotear o quemar a su antojo la bandera española, como se hace en Cataluña o en Vascongadas, para insultar con total impunidad a los que somos católicos y mofarse de nuestros símbolos religiosos sin que les suceda nada. Eso sí, solo de los católicos, que de los musulmanes ya se cuidan y mucho toda esta banda de ratas y de cobardes. Y también quieren cambiar el Código Penal para blanquear a ETA y a su entorno, silenciando los cientos de asesinatos, los miles de heridos y los cientos de miles de desplazados que se han producido en Vascongadas y en otras partes de España durante estos años. Camaradas, todos estos que acabamos de citar, son los que pretenden darnos lecciones de lo que podemos o no podemos decir aquí, y de las banderas que podemos ondear o no. Son los que negocian los presupuestos generales del Estado con los terroristas como Otegi. Son los que negocian también los presupuestos generales del Estado con esas ratas separatistas que se encuentran en prisión por golpismo y por alta traición como Oriol Junqueras. Son los que pretenden romper relaciones con Arabia Saudí por el asesinato del periodista Khashoggi, mientras justifican, cobran y protegen los regímenes asesinos y criminales de Venezuela o de Cuba. Está claro que con esta llamada democracia y con todo el sistema legal sobre el que se sustenta es imposible acabar con tanto enemigo de España. Estamos viendo con incredulidad cómo se produce un asalto a todo tipo de legalidad en forma de golpe de Estado permanente, televisado y radiado, y los golpistas siguen en sus puestos, en coches blindados, con escoltas y cobrando a final de mes, da igual estén en Barcelona o estén en Waterloo. Ya dijimos, como ha comentado Norberto, hace 40 años, que la división de España en las llamadas comunidades autónomas suponía un verdadero suicidio y que era una cesión inaceptable a todos aquellos nacionalterroristas y a toda aquella izquierda que pretendía convertir a España en 17 reinos de taifas. Eso sí, y hay que recordarlo y es importante, contaron con la colaboración fundamental, interesada y decisiva de aquellos traidores, perjuros y acomplejados que conformaban la UCD y Alianza Popular, con esos personajes siniestros y decisivos para llevarnos a esta situación que fueron Manuel Fraga Iribarne y Adolfo Suárez. Porque si los separatistas camaradas han llegado hasta donde han llegado, es porque se les ha permitido desde aquella nefasta transición. Y los distintos gobiernos del PP o del PSOE han pactado con ellos y les han entregado en bandeja la educación, la seguridad y la financiación suficiente para educar en el odio a España, para formar una policía mercenaria, traidora y antiespañola, y para instaurar en Cataluña la corrupción generalizada al modo de la mafia siciliana. Pues bien, hay que decirles a toda esta canalla de clase política, representante en muchos casos de la derecha rancia y cobarde, incluso de esa derecha a la que ahora llaman extrema derecha, que es sacar una bandera de España y después hacer políticas antiespañolas, dictar leyes antiespañolas y tomar decisiones antiespañolas, lo único que produce es que el uso por su parte de la enseña nacional resulte estúpido e hipócrita. Algunos, lo estáis viendo en los últimos meses, pretenden bajarse del coche oficial del Partido Popular, en el que han estado montados toda su puñetera vida, para subirse en marcha a otro, ese que ahora llaman de extrema derecha, que pretende encauzar de alguna manera ese descontento de la derecha, donde antes o después todos sabemos que van a volver, porque son, camaradas, los del famoso voto útil, los que primero votaron a UCD, luego a P, luego al PP, a UPyD, a Ciudadanos, y ahora parecen haber descubierto a Vox. En realidad son los mismos, los de los complejos estúpidos, los de ese Partido Popular, liberal, masónico, corrupto hasta las entrañas, sin ningún tipo de compromiso con España, y ahí está su actuación incomprensible ante la real separatista y la aplicación que hicieron ridícula y timorata del famoso artículo 155. Camaradas, nosotros ni creemos en ese artículo 155.
ni en el 156, ni a decir verdad prácticamente ningún artículo de esa Constitución, desde el preámbulo hasta el último de ellos. Y por eso pedimos la derogación inmediata en su momento de la Constitución por inútil y antiespañola, y por haber sido incapaz de hacer frente de una manera eficaz y contundente al tremendo desafío al que nos enfrentamos, promovido, eso sí, por este nuevo Frente Popular. Y pedimos, por supuesto, la supresión inmediata de los 17 gobiernos autonómicos y de sus respectivos parlamentos, que no han hecho otra cosa sino fomentar la corrupción, el despilfarro y las políticas partidistas en contra del interés general de España y de los españoles. No queremos que la sagrada unidad de España deba estar en manos de esto que llaman democracia y no lo es, ni de eso que llaman libertad y que no es otra cosa que la tiranía de los cobardes. Estos cobardes que se refugian en los abogados del Estado, en los fiscales o en los jueces, ante el silencio cómplice y demostrado inútiles que son y la cobardía que tienen frente al desafío separatista. España es bastante más importante que toda esta basura política corrupta, traidora y antiespañola. España es la herencia de nuestros antepasados, que la hicieron grande, muy grande, y que inscribieron con letras de oro el nombre de España en la historia universal. Es fundamentalmente lo que nos ha dado ese ADN único e irreversible de los españoles. Y por eso debemos perpetuar este proyecto de vida en común, de convivencia en común y de destino en común. No podemos permanecer ni un segundo más de brazos cruzados mientras nuestros compatriotas que viven en Cataluña con vascongadas y se sienten españoles y hablan y piensan en español son perseguidos, señalados y agredidos con total impunidad. No podemos permitir ni un segundo más que los símbolos de la patria sean quemados e insultados sin que nadie mueva un dedo para defenderlo. No podemos aguantar ni un minuto más esa Unión Europea que proteja a terroristas y a separatistas para que se rían de España con total impunidad. Y por eso, camaradas y amigos, hemos decidido formar una coalición que como primer objetivo tendrá el presentar a Falange Española de las Corts, a Democracia Nacional y Alternativa Española, bajo una misma sigla electoral de cara a las futuras elecciones al Parlamento Europeo. Esta coalición, como bien ha dicho Norberto, se llama ADN. La mayoría ya la conocéis. Y en ella caben los verdaderos patriotas, los que luchamos por la auténtica justicia social para el pueblo español y por la sagrada unidad nacional de España. No somos estos nuevos iluminados, situados a la derecha del PP, que más bien antes o después terminarán volviendo al redil de la derecha corrupta e insolidaria de este país. Nosotros llevamos diciendo lo mismo 85 años, aunque sea políticamente incorrecto, y no necesitamos, por supuesto, que nadie nos dé ninguna patente democrática, porque somos los que defendemos la verdadera representación del pueblo español al margen de esa corrupción generalizada de los partidos políticos. Camaradas, porque creemos en el futuro de esta gran nación, gritad conmigo: ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España!